Buenas tardes a todas y a todos. Va a dar inicio la sesión ordinaria de esta comisión permanente, por lo que solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares pasar lista de asistencia a efecto de verificar el quórum legal. Con gusto, presidenta. Diputada Alejandra Gómez Mendoza. Presente. Diputada Ana Karen Ruiz Coutinho. Presente. Diputada Andrea Negrón Sánchez. Diputado Juan Marcos Trinidad Palomares. Presente. Diputado José Ángel del Valle Molina. Presente. Diputada Silvia Esther Argüello García. Hay quórum, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Habiendo quórum, se abre la sesión. Solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina haga del conocimiento de la comisión permanente el orden del día de la presente sesión. Con gusto, diputada presidenta. El orden del día de la presente sesión es el siguiente. Primero, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el 21 de enero del 2026. Segundo, lectura de la iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 62 bis a la Ley del Servicio Civil del Estado y los municipios de Chiapas, y se adiciona el artículo 64 bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, presentada por las diputadas Alejandra Gómez Mendoza, Ana Karen Ruiz Coutinho, María Reyes Diego Gómez, Andrea Negrón Sánchez, Silvia Esther Argüello García y los diputados Juan Marcos Trinidad Palomares y José Ángel del Valle Molina, integrantes de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de esta 69ª legislatura. Tercero, lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 84 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado de Chiapas, presentada por las diputadas Alejandra Gómez Mendoza, Ana Karen Ruiz Coutinho, María Reyes Diego Gómez, Andrea Negrón Sánchez, Silvia Esther Argüello García y los diputados Juan Marcos Trinidad Palomares y José Ángel del Valle Molina, integrantes de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de esta 69ª legislatura. Cuarto, lectura del oficio signado por el ingeniero Esdras Cuauhtémoc López Roblero, secretario municipal del Honorable Ayuntamiento de Chicomucelo, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor de la Escuela Primaria Federal Profesor Ernesto Huerta. Quinto, lectura y trámite legislativo como de urgente y obvia resolución de la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo tercero transitorio del decreto por el que se instituye la medalla Manuel Velasco Suárez, presentada por la diputada Alejandra Gómez Mendoza, integrante de esta 69ª legislatura. Sexto, propuesta para convocar para el día viernes 30 de enero del 2026 a las 12 horas al primer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de esta 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de dar trámite legislativo a los siguientes asuntos: lectura, discusión y votación del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas en materia de reconocimiento y protección constitucional del pueblo acateco. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Recursos Naturales, Bosques y Selvas relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversos
disposiciones de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Chiapas. Lectura, discusión y votación del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Economía, Bienestar Social y Cooperación Internacional y la Comisión Especial de Zonas Metropolitanas relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Económico y Atracción de Inversiones del Estado de Chiapas. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Justicia relativo a la iniciativa de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Chiapas en materia de cohabitación forzada. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Trabajo y Previsión Social y Seguridad Social relativo a la iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 62 bis a la Ley del Servicio Civil del Estado y los municipios de Chiapas y se adiciona el artículo 64 bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Seguridad Pública y Protección Ciudadana relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 84 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado de Chiapas. 7. Asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Compañeras y compañeros legisladores, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad. En votación económica, se pregunta a la Comisión Permanente si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada. Se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Compañeras y compañeros legisladores, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 21 de enero de 2026. En votación económica, se pregunta a la Comisión Permanente si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Está aprobada el acta de la sesión anterior. Compañeras y compañeros legisladores, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 48, fracción segunda de la Constitución Política Local, las diputadas y los diputados que integramos la mesa directiva de esta 69ª legislatura, presentamos iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 62 bis a la Ley del Servicio Civil del Estado y los municipios de Chiapas, y se adiciona el artículo 64 bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, por lo que solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares de lectura al documento de cuenta. Con gusto, presidenta. Ciudadanas y ciudadanos diputados y diputadas integrantes de la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado. Por este medio y con fundamento en lo establecido en los artículos 48, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 172, 174 de la Ley del Congreso del Estado, nos permitimos presentar a la consideración de esta soberanía popular la iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 62 bis a la Ley del Servicio Civil del Estado y los municipios de Chiapas, y se adiciona el artículo 64 bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas para su trámite legislativo correspondiente. Sin otro particular, reiteramos nuestras distinguidas consideraciones. Atentamente, por la mesa directiva de la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Compañeras y compañeros legisladores, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley del Congreso del Estado, se ordena su inserción en el diario de los debates y remítase para su conocimiento a todas las diputadas y diputados que integran a esta legislatura.
Solicito también se turne a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y Seguridad Social para su estudio y dictamen. Compañeras y compañeros legisladores, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 48, fracción segunda de la Constitución Política Local, las diputadas y los diputados que integramos la mesa directiva de esta 69ª legislatura, presentamos iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 84 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado de Chiapas, por lo que solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina de lectura al documento de cuenta. Con gusto, diputada presidenta. Ciudadanos, diputados y diputadas, integrantes de la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, presentes. Por este medio y con fundamento en lo establecido en los artículos 48, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 172 y 174 de la Ley del Congreso del Estado, nos permitimos presentar a la consideración de esta soberanía popular la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 84 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado de Chiapas para su trámite legislativo correspondiente. Sin otro en particular, le reiteramos nuestras distinguidas consideraciones. Atentamente, por la mesa directiva de la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta. Diputada Ana Karen Ruiz Coutinho. Diputada María Reyes Diego Gómez. Diputado Juan Marcos Trinidad Palomares. Diputado José Ángel del Valle Molina. Diputada Andrea Negrón Sánchez. Diputada Silvia Esther Argüello García. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley del Congreso del Estado, se ordena su inserción en el diario de los debates y que se remita para su conocimiento a todas las diputadas y diputados que integran esta legislatura. Así también solicito que se turne a la Comisión de Seguridad Pública y Protección Ciudadana para su estudio y dictamen. Compañeras y compañeros legisladores, recibimos oficio signado por el ingeniero Esdras Cuauhtémoc López Roblero, secretario municipal del Honorable Ayuntamiento de Chicomucelo, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor de la Escuela Primaria Federal Profesor Ernesto Huerta. Por lo que solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares de lectura al documento de cuenta. Con gusto, presidenta. Diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado. Por medio de la presente y enviándole un cordial saludo, deseándole éxito en sus actividades laborales y en atención a los acuerdos tomados en la sesión de Cabildo Extraordinaria número 35, celebrada el día miércoles 18 de junio del año 2025, me dirijo a usted de la manera más atenta para hacer entrega oficial del acta de Cabildo Extraordinaria número 035. Bajo el siguiente concepto: regularizar jurídicamente el uso y destino del predio donde actualmente opera la Escuela Primaria Federal Profesor Ernesto Huerta. Agradecemos de antemano el espacio brindado. Quedo a su disposición para cualquier aclaración o seguimiento. Reciba un cordial saludo. Atentamente, ingeniero Esdras Cuauhtémoc López Roblero, secretario municipal. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Solicito se turne a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Compañeras y compañeros legisladores, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 48, fracción segunda de la Constitución Política Local, presenté iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo tercero transitorio del decreto por el que se instituye la medalla Manuel Velasco Suárez. Por lo que solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina de lectura al documento de cuenta. Con gusto, diputada presidenta. Ciudadanos, diputados y diputadas, integrantes de la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, presente.
Por este medio y con fundamento en lo establecido en los artículos 48, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 172 y 174 de la Ley del Congreso del Estado, me permito presentar a la consideración de esta soberanía popular la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo tercero transitorio del decreto por el que se instituye la medalla Manuel Velasco Suárez para su trámite legislativo correspondiente. Sin otro en particular, le reitero mis distinguidas consideraciones. Atentamente, diputada Alejandra Gómez Mendoza. Artículo 1. Se reforma el artículo tercero transitorio del decreto por el que se instituye la medalla Manuel Velasco Suárez para quedar redactado de la siguiente manera. Artículo tercero. Por esta única ocasión y con el objeto de otorgar la medalla Manuel Velasco Suárez en su versión 2025, la Junta de Coordinación Política de este Poder Legislativo propondrá al Pleno del Congreso del Estado al merecedor de dicha presea, para efectos de que el titular del Poder Ejecutivo del Estado imponga la medalla Manuel Velasco Suárez en su versión 2025 al Congreso del Estado, celebrará sesión solemne el día miércoles 25 de febrero del año 2026. Está leído el documento, diputada presidenta. Muchas gracias, compañero diputado. Compañeras y compañeros legisladores, con fundamento en el artículo 177 de la Ley del Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer a la comisión permanente que el asunto presentado sea considerado como de urgente u obvia resolución. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. Aprobado. Es de considerarse como de urgente u obvia resolución el asunto presentado. Compañeras y compañeros legisladores, está a discusión la iniciativa presentada. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor de la misma, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. Compañeras y compañeros legisladores, someteremos a votación económica. En votación económica, se pregunta a la comisión permanente si se aprueba la iniciativa presentada. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Está aprobado. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Continuando con el orden del día de la presente sesión de la Comisión Permanente, con fundamento en el artículo 47, fracción 1 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, artículo 91 de la Ley del Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se convoque para el día viernes 30 de enero del año en curso a las 12 horas al primer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de esta 69ª legislatura para dar trámite legislativo a los siguientes asuntos. 1. Lectura, discusión y votación del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas en materia de reconocimiento y protección constitucional del pueblo acateco. 2.
Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Recursos Naturales, Bosques y Selvas relativo a la iniciativa de decreto por el que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Chiapas. 3. Lectura, discusión y votación del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Economía, Bienestar Social y Cooperación Internacional y la Comisión Especial de Zonas Metropolitanas relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Económico y Atracción de Inversiones del Estado de Chiapas. 4. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Justicia relativo a la iniciativa de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Chiapas en materia de cohabitación forzada. 5. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Trabajo y Previsión Social y Seguridad Social relativo a la iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 62 bis a la Ley de Servicio Civil del Estado y los municipios de Chiapas y se adiciona el artículo 64 bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas. Les pido por favor a la sala que guarden silencio. 6. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Seguridad Pública y Protección Ciudadana relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 84 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado de Chiapas. Compañeras y compañeros legisladores, está a discusión la propuesta para convocar a periodo extraordinario. Quienes deseen hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo levantando la mano. En votación económica, se pregunta a la Comisión Permanente si se aprueba convocar a periodo extraordinario. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada. Está aprobada la propuesta presentada. En consecuencia, se convoca al Pleno del Congreso del Estado al primer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional para el día viernes 30 de enero del presente año a las 12 horas, con el objeto de dar trámite legislativo a los asuntos antes mencionados. Continuando con el orden del día, asuntos generales. Compañeras y compañeros legisladores, con fundamento en el artículo 205 de la Ley del Congreso del Estado, solicito a las diputadas y los diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con el diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares a partir de este momento. No se inscribió ninguna legisladora o legislador, presidenta. Gracias, diputado secretario. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión agradeciéndoles su amable asistencia.